en este tercer video vamos a ver cómo poner a funcionar esta clase de acceso a datos que construimos en el video anterior, que sé que aunque fue un poco largo, era necesario para poder ver la estructura de este archivo como tal. El objetivo de este archivo es que ustedes tengan que llamar lo menos posible a la base de datos cuando están trabajando en la capa de negocios. ¿Ok? Este archivo, así como está, y los métodos que se han construido, que al final el único método que voy a utilizar va a ser este, porque este se va a encargar de llamar a todo esto que está acá y validar todo, va a simplificar el proceso de conexión. Ok, lo vamos a ver en una depuración que vamos a hacer. En el video anterior les dije que íbamos a hacer un login. Sin embargo, con el login no voy a poder apreciar todo lo que puedo hacer con esto. Este CRUD, para los que no saben qué es CRUD o no entendieron por qué puse CRUD, es por los métodos create, read, update y delete, que son los 4 métodos básicos de manipulación de datos en una base de datos. Ok, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos creado en la base de datos de pruebas que hicimos en el pasado, hicimos esta base de datos. Vamos a usar esta base de datos. Esto ya no lo necesito porque ya lo creé. El esquema también lo creé. Vamos a crear una tabla. Create table. Vamos a crearla en el esquema general que hicimos. Punto. Le vamos a poner un nombre, TBL para las tablas, TBL guión bajo, y aquí sería TBL usuarios. Ok, enter, abrimos paréntesis para insertar los datos y aquí un go al final. ¿Qué vamos a poner acá? Bueno, lo primero, todas las tablas tienen un campo identity, un campo identificador. Este va a ser el ID usuario. Ok, el ID usuario va a ser de tipo, vamos a ponerle aquí un tinyint, lo vamos a hacer identity, o sea que se autoincrementa, identity, se autoincrementa de 1 en 1 y empieza en 1. Esto es una primary key, la llave primaria de esta tabla, y listo. Segundo campo, vamos a poner un nombre del tipo varchar con una longitud máxima de 15 caracteres y que no permita valores en null. Segundo va a ser apellido 1, también del tipo varchar con una longitud máxima de 15 caracteres y que no permita valores en nulos. Apellido 1. Sin embargo, tenemos apellido 2 que sí pudiera aceptar valores en nulo. Le dejamos null. Vamos a hacer le vamos a colocar acá una fecha de nacimiento, perdón, esto va junto, qué pena. Fecha de nacimiento del tipo small datetime, no nulo tampoco, perdón, aquí, y le vamos a colocar un estado. ¿Un estado para qué? Activo o inactivo. Esto va a ser del tipo bit y me va a servir, normalmente yo se lo coloco a todas las tablas y lo que me va a servir es para poder trabajar con selección de datos activos o inactivos. Eso para evitar borrar en las bases de datos. Normalmente la información es preferible no borrarla, lo mejor es inactivarla. No null, igual. Y con esto listo.
me queda la tabla lista. Voy a correr el script. Perdón, esto es un nuevo. Voy a correr este script y ya tengo la tabla lista. Si actualizo la base de datos y veo tablas, pues aquí está la tabla que acabo de crear con los campos. Aquí está la llave primaria, aquí está la llave y los campos que acabo de crear. Ahora, ¿cómo vamos a alimentar esta tabla? Bueno, muy sencillo. Vamos a hacer varios procedimientos almacenados. Pero antes de hacer los procedimientos almacenados, volvamos otra vez al proyecto. Vámonos a la lógica de negocio. Vamos a la lógica de negocio, le damos clic derecho, agregamos una nueva carpeta. Esta nueva carpeta se va a llamar usuarios. Y dentro de esa carpeta usuarios vamos a agregar una nueva clase que vamos a llamar CLS usuarios. Y la vamos a llamar BLL. CLS usuarios BLL. O bueno, en este caso tenemos aquí, lo pusimos en español, no. Vamos a ponerle lógica de negocio, LN. Y le damos enter. Cambiamos este internal por un public y quitamos los using o los usos que no estamos utilizando. Ahora nos vamos a ir a la capa de entidades. De igual forma vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar usuarios. Y dentro de esa carpeta usuarios vamos a crear una nueva clase que se va a llamar CLS usuarios. Solo usuarios. De igual manera, public a esta clase y quitamos los using que no ocupamos. Les dije que las entidades son un reflejo de lo que hacemos en las bases de datos. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer dos regiones. La primera región, atributos privados. Y mi segunda región, atributos públicos. En mis atributos privados, ¿qué fue lo primero que yo agregué en la tabla de la base de datos? Bueno, agregué el ID. El ID dijimos que era del tipo tinyInt. Y tinyInt en C# es un byte. Entonces, private del tipo byte. El nombre va a ser ID usuario. Algunos dirán, ¿por qué no usa Entity Framework? Personalmente no me gusta usar Entity Framework, no me siento cómodo utilizándolo. Tal vez hay gente que diga es mucho más fácil, tal vez jala la información. De verdad, yo prefiero hacer mis entidades a pie. El que quiera usar Entity Framework y se sienta cómodo, pues lo puede usar, no hay ningún problema. Sin embargo, les estoy enseñando de esta manera, que es con la manera que yo me siento más cómodo, incluso para enseñar. Luego teníamos private string, era el nombre. Teníamos apellido 1, y teníamos también apellido 2, 1, 2, teníamos también fecha de nacimiento, private datetime, esto hay que hacer un using. Ahí está el system. Se llama guión bajo fecha nacimiento. Y teníamos un booleano del tipo que se iba a llamar estado. Ok.
Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los datos. Ahora, como hicimos anteriormente en el video pasado, encapsulamos esto y esto lo vamos a cortar de acá. Esto lo quitamos de aquí y lo pegamos aquí dentro. Entonces ya tengo la entidad creada con sus atributos. Esta entidad es lo que ya voy a poder usar y manipular para guardar la información en la base de datos y extraerla también. Ahora, hay un par de cosas acá que necesito agregar. Ok, ¿qué voy a agregar acá? Bueno, voy a agregar lo siguiente. Y les voy a explicar por qué. Hay unos atributos que son, los voy a poner por acá aparte, que son los que se conectan a la base de datos. Ok, vamos a hacer ese comentario ahí. Y voy a poner private, private string. Y el primero va a ser guión bajo mensaje error. Ese va a ser el primero. Y luego valor escalar. Valor escalar. Luego necesito también un data table para guardar los resultados. Entonces, private y aquí me falta un using. Ok, listo. No me faltaba el using, lo tenía mal escrito. Con estos tres, yo voy a poder guardar los mensajes de error que me devuelva la base de datos, el valor escalar en caso de que se lo pida la base de datos y los resultados que me devuelva la base de datos en caso de solicitarlos. Entonces, estos tres los tengo también que encapsular. Ya me los puso aquí abajo de una vez, debajo de los otros. No los tuve ni que cortar ni que copiar. Ahora, una vez que ya yo tengo esto, ya yo puedo utilizar esta clase para ir trabajando. Ahora, viene la parte de la lógica de negocio. Esta parte se las voy a explicar como yo lo trabajo. ¿Ok? Entonces, esto va a ser así. En toda la lógica de negocio, yo les dije a ustedes que tengo que tener acceso a la base de datos. Por lo tanto, vamos a hacer las siguientes regiones. Y esto va a ser lo más parecido para todas las clases de lógica de negocios que voy a ir haciendo. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, vamos a ver, región. Aquí vamos a poner variables privadas. Ok. Acá el método index. Acá van a ir el CRUD de usuario. Y aquí métodos privados. En variables privadas vamos a colocar la variable para conectarme a la base de datos. Lo primero que tengo que hacer es instanciarla. CLS data database. Ahí me van a disculpar ese Spanglish, de verdad, se los pido de por favor.
vamos a mandar a llamar el using. El using está en acceso de database, entonces traemos el using, utilizamos la clase y le vamos a poner un objeto, le vamos a poner un nombre, objeto database, igual, null. No lo instanciamos, no le ponemos, lo dejamos null. Porque este objeto yo lo voy a utilizar en todos los métodos que voy a crear acá. Simplemente ya lo instancié. Ok, ahora le ponemos el private. Muy bien. Vamos a crear el método index. El método index se utiliza para listar información y mostrarla en pantalla. Por ejemplo, si yo tengo 10, 20 usuarios, yo los quiero ver todos en un data grid o en una lista, en una tabla, entonces el index me los va a ir a buscar y me los va a mostrar todos. Entonces es un método aparte, porque es ir a buscar todo. Ok, entonces, para crear el método index, vamos a crear un método private. No, estos son métodos públicos, perdón. Public void, porque no retorna nada, ya que recibe por referencia un objeto, y como sabrán, el objeto que va a recibir acá va a ser un usuario. Index es el método, y acá le voy a poner por referencia que va a utilizar un usuario. Traemos el using. Y le ponemos un nombre. Eso va a ser un objeto usuario. Index va a recibir este objeto cuando yo lo mande a llamar. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, primero vamos a inicializar este objeto base de datos. Aquí sí lo voy a inicializar. Y lo inicializo acá y le voy a decir que el nombre de la tabla va a ser igual a estudiantes. No tiene que ser igual al de la base de datos. No. Aquí, para diferenciar, le vamos a poner, perdón, esto no es estudiantes. Qué pena. Era usuarios. Los estudiantes son para después. Usuarios. Ok, con coma separo. Y el siguiente va a ser el nombre del SP. Nombre del SP. ¿Qué SP le vamos a poner a esto? Bueno, esto todavía no tiene... aquí era coma. El SP no lo hemos creado en la base de datos todavía. El index, como no va a ser un insert, tampoco va a ser un update, ni va a ser un delete, entonces el escalar va a ser igual a false. Ok, y aquí en nombre de SP vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner el nombre del esquema, SSH, y le habíamos puesto que era general. Ok, punto. Volvemos a abrir esto y le vamos a poner SP. Con SP empiezan los nombres que vamos a crear de nuestros SPs. SP usuarios, que va a ser un SP de los de la tabla usuarios, _ index. Así se va a llamar ese SP, y ese SP va a tener una construcción. Ok, entonces nada más ocupo esto, y al final necesito crear un método privado que se va a llamar private void ejecutar. Ok, ejecutar recibe un objeto por referencia que va a ser del tipo usuarios. Ustedes saben que aquí yo tuve un pequeñísimo error.
a la hora de crear esto. Vean, ahí me van a disculpar. Las clases se crean en singular. Entonces yo aquí me equivoqué. No es usuarios, es usuario. Que me lo cambie en todos lados. Ya me lo cambió acá. Y en la lógica de negocio, yo había creado acá esto. No es usuarios LN, es usuario LN. Lógica de negocio. Aquí lo cambio, ya me lo cambió en todo. Ok. Por eso casi me hace un cortocircuito. Aquí sí. Ok. Cierro esto acá, me disculpo. Volvemos a la lógica de negocio. Seguimos construyendo. Este método ejecutar va a recibir un usuario. Que va a ser un objeto usuario. OBJ usuario. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer este método ejecutar? Muy bien, este método ejecutar va a hacer lo siguiente. Va a ejecutar del objeto base punto, va a buscar el método CRUD, que es el único método público que yo le tengo. Y por referencia, le voy a pasar el objeto database que cree, que es este mismo. Porque aquí ya le estoy asignando datos. ¿Ok? Estos datos que le estoy asignando acá son los mismos que voy a pasar acá. Y el método CRUD lo va a utilizar. Una vez que él utiliza el método CRUD, va a validar si hay un error. Es lo primero. Entonces, if, objeto, base de datos, punto, mensaje error, es igual, igual a null. Si el mensaje es igual a null, si es null, entonces estamos bien, no hay mensaje de error. Entonces podemos continuar con el resto. Vamos a hacer otra validación y vamos a ver si el objeto base escalar es true. Si este objeto es true, entonces el objeto estudiante, va a seguir con los estudiantes. El objeto usuario, mensaje de error, va a ser igual al objeto base de datos, mensaje error. Lo que esto traiga, entonces lo va a heredar, lo va a transportar a la entidad de usuario, al mensaje de error. Luego este mensaje de error se valida en la capa de presentación para ver si viene o no viene con error. Aquí ya vamos heredando los mensajes, vamos trabajando la capa con los errores. En el caso de que no sea escalar, ok, entonces si no es escalar, quiere decir que tengo resultados, tengo un data table, por ejemplo, un data table. Entonces, el objeto usuario, punto, data tables, resultados, va a ser igual al objeto base de datos, punto, data table, resultado, dataset, perdón, era el dataset. DS resultados punto tables y la 0, la tabla 0, normalmente siempre la tabla 0. Entonces la tabla el data table de resultados va a ser igual a la tabla 0 que está dentro del dataset de la base de datos. Vamos a hacer una validación acá, otra. ¿Qué voy a validar? Si esta tabla tiene solo un registro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Objeto usuario punto dt resultados punto rows punto count me devuelve la cantidad de filas, de filas o registros que tiene esa tabla. Si es igual a 1,
quiere decir que yo hice la búsqueda de un solo usuario específico. Y si hice la búsqueda de un solo usuario específico, eso quiere decir que tengo que rellenar el objeto usuario con esa información. Entonces, para eso se hace un for each. Un for each. De la variable, ¿qué tipo de variable? Un data row. Data row. Ya, ahorita se me olvida y sigo con el data. Ahí me disculpan, ya les dije. Data row. Hay que hacer un using de esto. System data. Un ítem. Lo dejamos así. Y la colección, ¿dónde está? Bueno, está en objeto usuario punto dt resultados punto rows. Ahora, al recorrer eso, tenemos que llenar este usuario con la información. Entonces, objeto usuario punto, el primero, ID de usuario, es igual. Entonces tenemos que hacer un convert de lo que me devuelve la base de datos. Aquí sería convert y muy probablemente ocupo un using. Efectivamente ocupo el using system convert punto to byte. To byte, ¿por qué to byte? Porque el ID de usuario, como pueden ver acá, es del tipo byte. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Bueno, voy a convertir lo que viene del ítem que venga con el campo nombre ID usuario. Esto es lo que me devuelve la base de datos. En la tabla, la columna se llama así, ID usuario. Entonces, ID usuario punto toString. Ok, esto se convierte en número y se lo paso aquí al ID de usuario. De la misma forma, con el restante de los 6 elementos que tiene eso. ¿Qué más tenía? Ok, tenía nombre, tenía apellido 1, tenía apellido 2, tenía fecha de nacimiento y tenía estado. Aquí el convert, esto no necesito hacerle un convert porque son string y yo lo que recibo son string de la base de datos, pero tiene que ser al que viene con el nombre. Apellido de la misma manera, no tengo que hacerle ningún convert, ni apellido 1 ni 2, pero aquí tiene que ser apellido 1 y aquí apellido 2. En fecha de nacimiento sí tengo que hacer un convert a datetime. Y aquí es a donde diga fecha nacimiento. Ok. Y este también lo tengo que hacer a un bool, to boolean, porque esto es un falso verdadero. Al que venga por estado. Y listo. Ok. Ya con eso, si la tabla viene con un solo resultado, relleno el objeto y lo devuelvo. Ok. Vamos a ver qué más nos falta por hacer aquí. En el caso de que este último, if, ¿dónde está? Vamos a seleccionarlo. Era este. En el caso de que este sea, si era ese mismo, no sea null, quiere decir que hay un error. Entonces el objeto vamos a ver, si era este, sí, objeto usuario punto mensaje error Viene que aquí yo me equivoqué. Si este objeto escalar es verdadero, esto no iba aquí, perdón, esto de acá iba aquí, en el else. Porque si esto es diferente de null, quiere decir que hay un error, entonces se lo paso al usuario.
Pero aquí si es escalar es objeto, y fue que me dejé enredar, objeto usuario punto escalar. Valor escalar es igual a ¿qué? A lo que viene en el objeto base de datos punto valor escalar. Así sí. Si es escalar, entonces usuario va a ser igual a esto. Al final, el error y listo. Ok, aquí terminamos esto. Cierro esto. Y aquí ocupo ejecutar. ¿Y qué ocupo ejecutar? Pues lo que le voy a pasar a esto, que es el objeto usuario, pero va por referencia. Y listo. Ok, ya este método index queda listo. Un objeto, ejecutar y listo. Ahora vienen los métodos CRUD. Ok, voy a pegar aquí, voy a copiar este mismo index y lo voy a pegar aquí y vamos a hacer lo siguiente: 1, 2, 3 y 4. Este método es create, este es el read, este es el update y este va a ser el método delete. Todos reciben por referencia la clase usuario, un objeto del tipo usuario. Todos ejecutan y todos tienen que inicializar esto. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Aquí va a pasar lo siguiente: en el método create voy a mandar a llamar al método create que voy a crear. La tabla se va a llamar usuarios y el create sí me va a devolver un valor escalar, ese es true, y ejecuta. Pero necesito agregar parámetros porque el create necesita mandar 5 parámetros, ya que el ID no lo envía porque se lo crea automáticamente la tabla. Más bien ese es el que me devuelve en el valor escalar. Entonces aquí, antes de ejecutar, yo necesito mandar a llamar al objeto de la tabla de la base de datos, al data table de parámetros .rows. Le voy a agregar, ¿dónde está? .rows .add. Ok, ¿qué le vamos a agregar? Bueno, le vamos a agregar lo siguiente. Acuérdense que esta tabla tiene 3 parámetros o tiene 3 columnas. ¿Dónde estaban las columnas? Aquí en el acceso a datos, en el archivo, acá en el constructor le pusimos nombre, tipo de dato y valor. Entonces aquí vamos a agregar lo mismo: nombre, tipo de dato y valor. ¿Cuál es el nombre? Bueno, el nombre va a ser, empieza por arroba, punto y coma, y arroba nuevamente. Los parámetros de los SPs inician con arroba en la base de datos. El primero va a ser el nombre. Nombre es de tipo string. Si vamos a buscar en el archivo de la base de datos, cuando nosotros agregábamos los parámetros, teníamos esto: 1, 2, 3. Teníamos que buscar el que es de tipo string. En este caso sería un varchar, y sería el 17. Uh -huh, 17. Yo puse aquí bien todos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. 17 sería el varchar. Entonces me devuelvo a la lógica de negocio y aquí le digo que es 17. Y el valor, ¿cuál va a ser? Pues el que viene del objeto estudiante, perdón, el objeto usuario, punto
nombre. Listo. Ese sería mi primer parámetro. Copio. Voy a pegarlo 6 veces. Que son las 6 veces, perdón, 5. Que son los 5 elementos de la tabla. El siguiente sería apellido 1, que también es string. Apellido 2, que también es string. Aquí sería apellido 1, apellido 2. Luego venía la fecha de nacimiento. Fecha, nacimiento, que este era un small datetime. Entonces este sería este de acá, el 13. Sí, 13. Nombre, aquí sería fecha de nacimiento, y por último sería estado, y el estado era 1, era un bit estado. Ok, ya tengo los parámetros, y cuando yo le pase esto a la base de datos a ejecutar, él va a hacer todo lo que debe de hacer. Ok, vamos a ver qué más tenemos que construir por acá. No, aquí está este. No. Vamos, este que es el de insertar. Ok, vamos a terminar de arreglar esto. Este de acá es el read, tabla usuarios, y este va a utilizar el método read que hay que crear en la base de datos. Este no, es false, no me va a devolver ningún valor escalar, va a ser usuario, pero sí hay que agregarle un parámetro. ¿Cuál parámetro le vamos a agregar? El ID del usuario, porque este read va a leer específicamente un usuario. El ID de usuario, y eso era un tinyInt, era creo que el 2. Para ver, database, el tinyInt era un 2. Nos volvemos para acá, le paso, y aquí sería el ID de usuario. Luego en el update serían prácticamente todos estos de acá. Aquí sí quiero que me devuelva algo, pero no solo ese, también ocupo el ID, porque voy a actualizar, no voy a crear. El update, el read, el create, y ahora sí, en delete sí ocupo que me devuelva un valor escalar, y también ocupo que me borre el usuario utilizando el ID del usuario. Entonces le paso por parámetro el ID del usuario y listo. Con esto, así como lo tengo, ya creamos todo el método CRUD de la tabla de los usuarios. Que ya tenemos acá el CRUD, todo, el método create, el read, el update y el delete. Tenemos el método privado, que es ejecutar, donde ejecuta el CRUD que está en base de datos y manda a hacer todo esto de acá. Y vamos a ver qué más. No, ya este es el private, método index para listar. Y con esto de acá estaríamos listos para empezar a trabajar. En el siguiente video vamos a ver cómo vamos a aplicar esto a la capa de presentación.